Bien, en esta oportunidad vamos a resolver algunos problemas sobre dinámica lineal en la que se presenta la fuerza de rozamiento o fricción. Veamos el problema 2. Vamos a empezar, bueno, es una ficha con varios problemas, pero vamos a resolver en esta oportunidad los pares. Dice el problema, el bloque mostrado es llevado con una fuerza de 30 newtons y con aceleración A. Calcule A. Hay que calcular la aceleración. Entonces, haciéndole el diagrama de cuerpo libre al bloque, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre a este bloque que está en movimiento, ¿no? Vemos que este bloque presenta un peso, presenta un peso de 50 newtons. Vamos a considerar la aceleración de la gravedad, vamos a considerar la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Si es 10 metros por segundo al cuadrado, el peso de este bloque sería su masa 5 kilogramos por los 10 metros por segundo al cuadrado, estamos hablando de 50 newton. La otra fuerza que debe aparecer ahí a la par con el peso sería la fuerza normal, que sería la reacción del piso sobre el bloque, ¿no? La fuerza normal es la reacción del piso sobre el bloque. Tenemos una fuerza que es la que está jalando al bloque, que es la fuerza F, y que nos dicen que su módulo de esta fuerza es 30 newton. Y como presenta un coeficiente de rozamiento, este mu sub k, la letra griega mu sub k de 0,1, mu sub k se refiere al coeficiente de rozamiento cinético. Coeficiente de rozamiento cinético. Es de 0,1, entonces como está presentando coeficiente de rozamiento cinético, esa es la indicación que nos hace en la gráfica, entonces aparece la fuerza, hay una fuerza aquí entre el piso y el bloque, entre el piso y el bloque, que es la fuerza de rozamiento cinético. Recuerden que la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Fuerza de rozamiento cinético, F sub K. Muy bien, ese sería el diagrama de cuerpo libre del bloque. Ahora, ¿qué debe cumplirse aquí? Primero, verticalmente en el eje Y, la suma de fuerzas en el eje Y debe ser igual a cero. Aquí debe aparecer equilibrio. Debe equilibrarse esas fuerzas, dado que el movimiento del bloque se hace de manera horizontal. Si se va a mover el bloque de manera horizontal, estas fuerzas tienen que equilibrarse. Entonces tenemos que hacia arriba apunta la normal menos el peso que apunta hacia abajo igual a cero y termina siendo la normal igual que el valor del peso. Tiene el mismo módulo de 50 newton. Eso es verticalmente. Y horizontalmente se va a cumplir la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza resultante, en este caso horizontalmente vemos dos fuerzas, son fuerzas que están en la dirección del movimiento, porque el movimiento, de acuerdo a la flechita que nos indica la aceleración, nos indica que va el bloque para la derecha. El bloque se está moviendo hacia la derecha. Entonces, las fuerzas que están en esta dirección del movimiento son 30 newton y la fuerza de rozamiento cinético. Por eso diremos que la segunda ley de Newton nos va a decir la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza resultante es la fuerza de 30 newton F menos la fuerza de rozamiento cinético igual a masa por aceleración. Ahora sí reemplazamos la fuerza de 30 newton. Es el dato del problema, 30 newton. Esta fuerza de rozamiento cinético lo podemos calcular una vez que hemos calculado la normal, es decir, por acá calculamos, esto sería como decir el primer paso, aquí como segundo paso podríamos decir que calculamos la fuerza de rozamiento cinético y la fuerza de rozamiento cinético, al igual que el estático, se obtiene multiplicando la fuerza de rozamiento cinético por la normal.
Entonces, esta fuerza de rozamiento cinético sería igual al coeficiente que es 0,1, nos los están dando como dato, no tiene unidad, multiplicado por los 50 newton. Y 0,1 por 50 newton resulta 5 newton. Ahora sí, eso lo necesito acá, ya que va a restar los 30 newton, 5 newton, igual a la masa del bloque, que era de 5 kilogramos, multiplicados por la aceleración. Restando tendríamos, perdón, aquí es newton, no sé por qué puse K, 5 newton. Restando lo de 30 newton obtenemos 25 newton, que luego se divide entre los 5 kilogramos que está multiplicando a la aceleración, pasa a dividir y tenemos el valor de la aceleración, que va a ser igual a 25 entre 5, 5, y newton entre kilogramos nos va a resultar metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta sería la letra C. Bien, ahora, si calculamos, perdón, en el problema 4, en el problema número 4, tenemos que, dice, en la figura, el bloque pesa 24 newton y los coeficientes de rozamiento valen 0,4 y 0,6. Halle la aceleración del bloque. Bien, ahora tenemos un bloque, pero en este caso la fuerza ya no es horizontal como en la anterior, sino es una fuerza inclinada. Volvemos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. Este bloquecito que es el que se mueve, le vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Y decimos que en el bloque, para empezar, preguntamos de cuánta masa es. Ya nos dan el peso directamente. En este caso el peso es de 24 newton. 24 newton es el peso. Peso 24 newton. 24 newton es el peso. Creo que no estoy grabando. Bueno, sí, sí estoy grabando. 24 newton. 24 newton es el peso. Y los coeficientes de rozamiento valen 0,4 y 0,6. Bueno, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, entonces ahora tenemos por aquí la normal, reacción del piso sobre el bloque. Y esta fuerza que es de 20 newton, que está haciendo un ángulo de 37 grados con la horizontal, más o menos así la fuerza, 37 grados, vamos a dejarlo por aquí. Esta fuerza es de 20 newton. Y entonces, esta fuerza que está inclinada, la vamos a descomponer. La descomponemos un vector a la derecha, horizontal, y otro vector vertical hacia arriba, de tal manera que, como sabemos, aquí estamos descomponiendo el vector, aquí se dibuja un rectángulo, ¿no? Lo que se llama descomposición vectorial. Muy bien. Como el ángulo es de 37 grados, pues lo único que tenemos que considerar aquí es nuestro triangulito notable, ¿no? 37 y 53. Lo voy a dibujar por acá. 37, 53 y 90. Nuestro triangulito ya sabemos que es como 5K. La hipotenusa, 3K el opuesto a 37, 4K el opuesto a 53. Y en este caso, la hipotenusa va a ser como si fueran los 20 newton, ¿sí? Como si fuera 20. Entonces, 5 por cuánto me da 20 por 4. Entonces, acá sería 3 por 4, 12, y 4 por 4, 16. 16, que es 4 por 4, es el vector adyacente a 37 grados, el que está al costado de 37 grados. 4 por 4, 16 newton. Ese es la componente de este vector, su módulo, y del otro, que es el vertical, sería 3 por 4, 12 newton. Bien, ya tenemos entonces los vectores componentes. Y con estos vectores componentes que vamos a continuar el procedimiento de la misma manera que el anterior. ¿Por qué? Porque decimos nuevamente, suma de fuerzas verticales, suma de fuerzas en el eje Y, 0.
De nuevo, la misma razón. Estas tres fuerzas que están en el eje Y verticales deben equilibrarse entre ellas. Hay equilibrio. Entonces tenemos hacia arriba la normal. También tenemos más 12 newton, que es la fuerza que está acá, esta fuerza, 12 newton. Y el peso menos 24 newton igual a 0. Por lo que la normal de aquí tendría un valor de 12 newton. Si ya tengo el valor de la normal, puedo calcular ahora la fuerza de rozamiento cinético, que es la fuerza que me faltó, cuidado, me faltó en el diagrama, porque hay rozamiento, ¿no? Me daban me están dando dos coeficientes, ¿no? Uno de ellos es el estático y el otro toma el valor, el cinético. Siempre en este caso el menor sería el cinético y el mayor es el estático. Entonces, hay coeficiente de rozamiento cinético de 0,4, por lo tanto, hay fuerza de rozamiento cinético, y esta fuerza de rozamiento cinético es la que se va a oponer al desplazamiento del bloque que lo está haciendo hacia la derecha. Y esta fuerza de rozamiento cinético se calcula multiplicando su coeficiente por la normal, y entonces podemos calcularlo ya que tomamos el valor de 0,4, que es el menor, multiplicado por la normal, que es 12 newton, por lo que la fuerza de rozamiento cinético es de 4,8 newton. Y volviendo al diagrama, horizontalmente, ¿qué se cumple? Se cumple la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Ya que hay una fuerza resultante, ya que el sistema tiene aceleración. Así como acá hemos dicho fuerza resultante, también podemos decir suma de fuerzas. En lugar de decir fuerza resultante, también se puede decir suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. La suma de fuerzas en este caso, el que va a la derecha es 16 newton, menos el que va a la izquierda de la fuerza de rozamiento cinético que acabamos de encontrar, que es 4,8 newton, igual la masa del bloque, que era no nos dieron, nos dijeron el peso del bloque es 24 newton, entonces la masa del bloque, a partir del peso, lo dividimos entre 10, considerando que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, 24 entre 10 es 2,4 kilogramos. Entonces, ahí está la masa, 2,4 kilogramos por la aceleración. 16 menos 4,8 tendríamos 11,2 newton y lo dividimos entre 2,4 kilogramos. Y ese es el valor de la aceleración. Aproximadamente, esto nos sale 4,66666 metros por segundo al cuadrado, con un decimal redondeado sería 4,7 metros por segundo al cuadrado, y ese es el valor de la aceleración. Respuesta a la letra D. Pasemos al problema 6. Dice, calcular la reacción entre el bloque de 3 kilogramos y el de 2 kilogramos. Como vemos, aquí tenemos un sistema formado por tres bloques. Uno de 5, uno de 3, uno de 2. Entonces, me están pidiendo que calcule la reacción entre el bloque 3 y 2. Entonces, en el contacto de estos dos bloques hay una fuerza que es la fuerza de reacción, ¿no? El bloque 3 reacciona sobre el bloque 2 y el bloque 2 a su vez reacciona sobre el bloque 3. Acción, reacción. En este caso, vamos a considerar todos los tres bloques como si fuese un solo bloque. Consideramos, ¿no? Un solo bloque para hacer el diagrama de cuerpo libre de un solo bloque como si fuese de 5 más 3 más 2 de 10 kilogramos. Entonces, considerando esto, todo el sistema como un solo bloque de 10 kilogramos, ¿qué tendríamos? Tendríamos esto, ¿no? Un gran bloque de 10 kilogramos de masa, y tendríamos que a ese bloque, a todo ese bloque se le está aplicando una fuerza de 70 newton, que lo que debe hacer, ya que tiene el sistema, tiene aceleración, es estar moviendo el bloque, el sistema hacia la derecha. Muy bien. Nos indica que hay coeficiente de rozamiento cinético. Coeficiente de rozamiento cinético implica que hay una fuerza que se va a oponer al desplazamiento. Esa fuerza que se opone al desplazamiento la dibujamos siempre entre el bloque y el piso, y es la fuerza de rozamiento cinético.
Y ya hemos visto que el bloque tendría un peso, ya que la masa es de 10 kilogramos, tendría un peso de 10 por 10, considerando la gravedad 10 metros por segundo, tendríamos un peso de 100 newton. Y tendríamos entonces la fuerza normal, reacción del piso a todo el sistema formado por los tres bloques, la normal. Con esta información, ¿qué calcularía primero? O primero, ¿qué diría? Diría lo de siempre, ¿no? Que la suma de fuerzas en el eje Y debe ser igual a cero. De nuevo, la normal menos el peso es igual a cero y nuevamente la normal toma el valor del peso que es 100 newton. Y horizontalmente la segunda ley de Newton. Bueno, en este caso hay dos fuerzas horizontales que están en la misma dirección del movimiento. Y entonces decimos fuerza resultante. Vamos a hablar aquí ahora ya no de fuerza resultante ni de suma de fuerzas, sino fuerza total, que es lo mismo fuerza resultante que suma de fuerzas. Sería la masa total, porque hemos sumado todas las masas, por la aceleración. Y como en el ejercicio anterior empezaba calculando la normal, con la normal puedo calcular la fuerza de rozamiento cinético multiplicando el coeficiente de rozamiento cinético por la normal, y la fuerza de rozamiento cinético es de 0,5 por la normal, que es 100 newton, y esto me va a dar un valor de 50 newton. O sea, la fuerza de rozamiento cinético es 50 newton. Muy bien. Entonces, la fuerza total sería los 70 newton, horizontalmente ahora. La segunda ley de Newton tiene que ver con la dirección del movimiento. 70 newton menos la fuerza de rozamiento cinético, que lo acaba de calcular, 50 newton, es igual a la masa total, 10 kilogramos, por la aceleración. Entonces, fíjate que comienzo calculando la aceleración, ¿eh? 20 newton entre 10 kilogramos me da la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Aceleración. Y bueno, ¿para qué se calculó la aceleración? Si lo que interesa calcular aquí es la reacción entre el bloque de 3 kilogramos y el de 2 kilogramos. Teniendo la aceleración de todo el sistema, y como todos se mueven al mismo tiempo, cada bloque por separado también tendrá la misma aceleración que tiene todo el sistema. Entonces, ahora digo, voy a hacer solamente el diagrama de cuerpo libre del bloque A, perdón, del bloque de 2 kilogramos. Del bloque, vamos a llamarle este bloque A, bloque B y bloque C, para el bloque C. Ya este de acá era el diagrama de cuerpo libre del sistema. El sistema es todo. Entonces tendríamos aquí el bloque de 2 kilogramos, bloque de 2 kilogramos, y sobre este bloque de 2 kilogramos veamos las fuerzas que actúan. Peso, de nuevo su peso, sería 20, ¿no? Peso del bloque C, 20 newton, 2 por 10, 20 newton. De nuevo la normal hacia el bloque C, la normal en C, digamos así, la normal en C, la normal para el bloque C. Y también tendríamos aquí la fuerza de rozamiento cinético para el bloque C. O sea, estamos trabajando con un bloque, que es C, tercer bloque. Entonces tendríamos la fuerza de rozamiento cinético para el bloque C, ¿no? Y en este caso, el bloque de 3 kilogramos le estaría aplicando una fuerza al bloque de 2 kilogramos. Esa fuerza de contacto, ¿no?, que ejerce el bloque de 3 al bloque de 2, esa es la reacción entre el bloque de 3 y el bloque de 2. Muy bien. Entonces, se repite el procedimiento, pero ya solo para el bloque de 2 kilogramos. O sea, todo lo que hice acá, que era para todo el bloque, ahora lo hago para
el bloque de 2 kilogramos. Y entonces decimos nuevamente, suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. De nuevo, la normal en C va a ser igual al peso, o sea, 20 newton. Con la normal ya puedo hallar la fuerza de rozamiento cinético para el bloque C. Sería el coeficiente de rozamiento cinético, que es para todo el piso, para todo el sistema, es 0,5, multiplicado por la normal que se ejerce sobre el bloque C. La fuerza de rozamiento cinético para el bloque C será de 0,5, que es el coeficiente, ¿no? El coeficiente perdón, por la normal de 20 newton. Por lo que la fuerza de rozamiento cinético es de 0,5 por 20 newton sería 10 newton. Otra vez, segunda ley de Newton para el bloque C, y el bloque C también cumple con la segunda ley de Newton, donde vemos que la fuerza resultante en este bloque sería la masa del bloque C por la aceleración, que es la aceleración que hemos obtenido, ya que los tres bloques se están moviendo al mismo tiempo con esa aceleración. Fuerza resultante, la reacción que apunta para la derecha, ya que el bloque se está moviendo a la derecha, menos la fuerza de rozamiento cinético en C, igual a la masa de C por la aceleración. Reemplazamos los valores y tendríamos reacción menos fuerza de rozamiento cinético para el bloque C, 10 newton. La masa del bloque C, 2 kilogramos. La aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado. Y 2 por 2 va a ser 4 newton. Por lo tanto, la reacción sería 10 pasa a sumar a 4 newton. Tendríamos 14 newton de reacción entre el bloque 3 y el bloque 2. Muy bien. Pasemos ahora al problema 8. En el caso del problema 8 nos piden determinar la tensión de la cuerda si el coeficiente de rozamiento es 0,5. Masa de A 2 kilogramos en la masa de B 4 kilogramos. Si observamos el sistema, porque ya está formado ahí por dos bloques que están separados y están unidos por una cuerda, pues en esa cuerda se produce una tensión. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a determinar el valor de esa tensión? Muy parecido al problema anterior. Vamos a trabajar primero todo el sistema para hallar la aceleración de todo el sistema y luego ya trabajamos por separado en uno de los bloques para hallar la tensión. A ver, pero previamente tendríamos que considerar todas las fuerzas que están actuando en las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, que en este caso son el bloque A y el bloque B. Para el bloque, para el bloque B, vamos con el bloque A, su peso de A, el peso de A. La masa es 2 kilogramos, 2 kilogramos por 10, entonces estamos hablando de un peso de 20 newton. Seguimos considerando gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, la normal para el bloque A. Normal del bloque A. Tenemos, tenemos luego, como el bloque A está apoyado sobre la superficie, allí es donde se produce la fricción y por eso es que nos dan la fuerza de rozamiento de 0,5. Aquí. Aquí hay una fuerza de rozamiento cinético. F sub K. F sub K. Y sobre el bloque A se está ejerciendo la tensión en la cuerda. La tensión. Tensión. Muy bien. Eso es en el bloque A. Mientras que en el bloque B tenemos el peso del bloque B, son 4 kilogramos por 10 metros por segundo, tendremos que el bloque B pesa 40 newton. Y tenemos, saliendo del bloque, la tensión en el cable. Tensión.
¿Listo? La tensión en el cable. Y esas serían las fuerzas que actuarían en el bloque A y en el bloque B. Ahora, para todo el sistema, las fuerzas que estarían actuando en el movimiento serían, primero hay que ver que el bloque A se mueve para la derecha, se movería para la derecha, se estaría moviendo para la derecha. Y las fuerzas que están en la dirección de este movimiento son la tensión y la fuerza de rozamiento cinético. Y el bloque B se estaría moviendo hacia abajo, con la misma aceleración, en valor, no en módulo, porque la aceleración acá está cambiando de sentido. Entonces, las fuerzas que estarían actuando en la dirección de la aceleración serían el peso y la tensión que hace fuerza contraria al peso. Entonces, en este caso, en el bloque A, estas dos fuerzas se tienen que equilibrar. En el bloque A se tienen que equilibrar estas dos fuerzas, así como lo hemos venido viendo. Pero cuidado, estas dos fuerzas son verticales, no vamos a confundir que esto también se va a equilibrar. Falso. Aquí se está produciendo aceleración. Este bloque B está cayendo con rapidez. Ahora, por qué estoy asegurando que los bloques se están moviendo, ¿no? Se están moviendo y con aceleración? El problema no me dice nada de ello, pero vamos, supongamos que estaría en reposo. Si estuviera en reposo tendría que haber equilibrio, ¿no? La tensión sería 40 newton, acá 40 newton, aquí tendríamos la fuerza de rozamiento cinético sería 40 newton para que se equilibre, ¿no? La normal tomaría el valor del peso, 20 newton, lo multiplico por 0,5, 20 por 0,5 es 10 newton y 10 newton no va a equilibrar a la tensión de 40 newton, no habría equilibrio. Esa es una forma de averiguar, ¿no? De comprobar que este cuerpo no está en equilibrio. Repito, si estuviera en equilibrio, la tensión equilibraría al peso de B, sería 40 newton. Acá tendríamos 40 newton que se equilibraría con la fuerza de rozamiento cinético de 40 newton. La fuerza de rozamiento cinético, o estático, porque sería estático, sería el, la normal, que tomaría el peso de A, 20 newton, por el coeficiente de rozamiento cinético, por 0,5 sería 10 newton. No lo equilibra los 40 newton, por ende hay aceleración. Bien, esta aceleración, vamos a decir, por la segunda ley de Newton, la fuerza total va a ser igual a la masa total. Vamos a trabajar todo el sistema por la aceleración de todo el sistema, o sea, de los dos bloques. Miren lo que vamos a considerar la fuerza total. Empiezo por el bloque B. O puedo empezar por el bloque A, igual. En el bloque A, ¿qué tengo? A favor del movimiento, o sea, que va en el mismo sentido del movimiento, de acuerdo a la aceleración, la tensión. La fuerza de rozamiento cinético está restando, iría contrario, Fk. Y ahora pasamos al bloque B, y el que iría a favor, de acuerdo a la dirección y sentido de la aceleración, sería el peso de B, entonces sería más el peso de B, menos la tensión, porque va en contra, es igual a la masa total, es decir, la suma de la masa del bloque A más la masa del bloque B, y esto por la aceleración. Pues aquí nos encontramos que la tensión con la tensión, estas dos tensiones se van a equilibrar. O sea, aquí los dos terminan equilibrándose, en este caso, ¿no? Entonces tendríamos menos la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Sería menos coeficiente de rozamiento cinético, sería, hay que calcularlo, no lo tenemos, esto va a faltar por ahora, más el peso de B, que es 40 newton, 40 newton, suma de masas, 2 y 4, 2 más 4, 2 más 4, 6 kilogramos por la aceleración. Listo. Solo nos falta la fuerza de rozamiento cinético y obtendríamos la aceleración.
y con ello ya podríamos hallar la tensión. ¿Por qué? A ver, perdón, ¿cómo hallamos la fuerza de rozamiento cinético? En el bloque A, pues por acá, bloque A, en el bloque A, ¿qué se cumple? Lo que venimos repitiendo, suma de fuerzas en el eje Y igual a cero. Normal en el bloque A igual al peso de A, que es 20 newton. Calculamos con ello la fuerza de rozamiento cinético, porque acá se está produciendo la fuerza de rozamiento cinético, el coeficiente que me han dado que es 0,5 por la normal en el bloque A. ¿Cuánto resulta esta fuerza de rozamiento cinético? 0,5 por 20 newton. La fuerza de rozamiento cinético entonces sería 10 newton. 10 newton. Ahora sí ya tengo la fuerza de rozamiento cinético y ya puedo reemplazar esta fuerza de rozamiento cinético, pongámosle aquí en asterisco a esta ecuación, a esta igualdad que nos quedó aquí. Entonces, reemplazando en asterisco, tendríamos menos 10 newton, menos 10 newton, más 40 newton, es igual a 6 kilogramos por la aceleración. Acá tendríamos 30 newton entre 6 kilogramos igual a aceleración, resultado 5 metros por segundo al cuadrado. Acabo de calcular la aceleración de los dos bloques del sistema. Los dos se mueven con 5 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Pero lo que me piden es la tensión. Determina la tensión de la cuerda. Entonces, si quiero determinar la tensión en la cuerda, simplemente digo, lo voy a hacer por esta parte de acá, trabajar en el bloque B. En el bloque B, que se cumple, hay aceleración, se debe cumplir que la suma de fuerzas en el bloque B, vamos a ponerle así, bloque B, sería la masa de B por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en B? A favor, el peso, sentido, en el mismo sentido de la aceleración, que es 40 newton, menos la tensión, igual masa del bloque B, es 4 kilogramos, por la aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Pues tenemos 40 newton menos la tensión, igual a 20 newton, de donde tenemos que la tensión toma el valor de 20 newton. Respuesta a la letra C. De la misma manera, se hubiera podido hallar la tensión en el bloque A. ¿Qué hubiéramos dicho? Suma de fuerzas en el bloque A igual a masa de A por la aceleración. Hubiera sido la tensión, en este caso la tensión va adelante, tensión, menos la fuerza de rozamiento cinético, que ya lo hemos calculado acá, que es 10 newton, igual masa del bloque A, 2 kilogramos, por la aceleración del sistema, que resultó 5 metros por segundo al cuadrado. Tendríamos 2 por 5, 10 newton. El 10 newton pasa a sumar, igual obtenemos 20 newton. O sea, trabajando en el bloque A o trabajando en el bloque B, debe salirnos el mismo valor para la tensión. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Problema 10. Dice, de la figura se pide calcular la mínima aceleración de M2 para que la masa M1 no resbale sobre M2 con coeficiente de fricción estático 0,2. Considere gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. A ver, el carrito, igual que el bloque que va pegado al carrito, ¿no? Se está moviendo con una aceleración, ¿no? Queremos saber cuánto es la mínima aceleración para que este bloque que está pegado al carrito no caiga. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque, el bloque 1, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque 1, en el bloque 1 tendríamos su peso, como siempre el peso. No me dicen cuánto es la masa del bloque, entonces vamos a considerar, acá sí, gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cuidado con la gravedad, ya no es 10. Entonces sería gravedad
masa por gravedad. Sería 9,8 por M1, 9,8 M1. La normal, en este caso, la normal ya no sería vertical, sino sería acá. Sería la fuerza que está ejerciendo el carrito 2, el carrito, perdón, de masa 2 sobre el bloque. Ahí estaría la normal. Pero nos dicen que este bloque no resbala. Entonces, aquí, en esta parte, se produce la fricción. Entonces, al no caer el carrito, perdón, el bloque, hay una fuerza aquí, que es la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, pero es estático, porque el bloque dice que no se mueve. Bien, entonces, como el bloque no se mueve, ¿no? El bloque no se mueve, ahí hay equilibrio. El bloque no se mueve. Estoy hablando del bloque, ¿ah? No se mueve. Entonces, suma de fuerzas verticales, que son estas dos, debe ser igual a cero, por lo que la fuerza de rozamiento estático toma el valor del peso y eso es 9,8 M1. Muy bien. Ahora, horizontalmente, solo aparece la normal, ¿no? Horizontalmente solamente aparece esta fuerza normal. Y el bloque se está moviendo horizontalmente con la misma aceleración que tiene el carrito. Entonces, horizontalmente vamos a aplicar la segunda ley de Newton debido a que hay aceleración. Y la única fuerza horizontal, recuerda que siempre que consideramos la fuerza resultante, consideramos las fuerzas que van a favor o van en contra, todas ellas las consideramos, pero en la dirección del movimiento. En este caso solo hay uno que es la normal. Entonces decimos fuerza es igual a masa por aceleración, pero en este caso, si diría fuerza resultante, pues solo hay una fuerza que es la fuerza normal, y la normal sería la masa M1 por la aceleración. Bien, tengo esta expresión y tengo la de acá. Ah, pero recordemos que la fuerza de rozamiento estático sería el coeficiente de rozamiento estático por la normal igual a 9,8 por M1. Reemplazando aquí tendría coeficiente de fricción estático, el coeficiente de rozamiento estático 0,2. Multiplicado por la normal, ahí es donde reemplazaría esta expresión, que es M1 por A, lo reemplazaría aquí, tendría por M1 por A, que es la aceleración, igual a 9,8 por M1. El M1, que es la masa del bloque, perdón, se simplificaría, ya quedaría 1 y 1, y entonces tendríamos que la aceleración va a ser 9,8 entre 0,2, resultándonos la división de 9,8 entre 0,2 sería como dividir 98 entre 2, 49 metros por segundo al cuadrado. Ese sería la mínima aceleración, lo mínimo para que el carrito, perdón, el bloque no caiga. Lo mínimo se va a dar cuando estos dos, su suma sea cero, ¿ya? La suma entre ellos sea cero. Muy bien. Problema 12. Encontrar el valor de la aceleración del bloque. Este es el bloque y está en un plano inclinado. Si la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, coeficiente de rozamiento cinético es un medio y el ángulo entre del plano inclinado es 0,37 grados. Pues bien, vamos a tomar el bloque para dibujarle para hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿no? A ver, por aquí voy a tomar esa línea como referencia. ¿Listo? Y sobre esa superficie se está deslizando el bloque. Bien. Si este es el bloque, pues tenemos, como siempre, en el diagrama de cuerpo libre que trazar su peso.
vertical siempre abajo, vertical siempre abajo, apuntando hacia abajo. Y el peso del bloque, wow, no tenemos la masa del bloque, tenemos la gravedad, sería masa, vamos a ponerle masa M, vamos a ponerle que la masa de este bloque es M, no sabemos cuánto es, por 10 sería 10 Newton. Ya está. Luego tenemos la fuerza de siempre, que es la normal, ya que hay apoyo sobre una superficie, hay una fuerza de reacción de la superficie sobre el bloque, que es la normal, y que es perpendicular al plano. Como hay coeficiente de rozamiento cinético, se va a producir aquí una reacción, una fricción entre el bloque entre el bloque y la superficie. ¿Por qué? Porque este bloque está, está, no, estaría, claro, porque tiene aceleración, está bajando, está cayendo. Entonces la fuerza de rozamiento cinético se produciría aquí. Ahí, la fricción. Fuerza de rozamiento cinético. Entonces tenemos esas cuatro fuerzas ahí. Y ahora tendríamos que ver cómo trabajar en este plano inclinado. Ojo que aquí no puedo utilizar el método del triángulo, ¿no? El triángulo con las tres fuerzas, porque el triángulo se forma cuando nos dicen que el sistema está en equilibrio, y en este caso el bloque no está en equilibrio, tiene aceleración. Entonces, aquí vamos a hacer algo. Vamos a considerar lo siguiente, a ver. Vamos a utilizar la línea esta aquí. A ver, este eje, este plano que es el eje, digamos así, X, este es el eje X, y este es el eje Y. Nuestro sistema de coordenadas para el plano lo vamos a trabajar así. Lo que es el eje X va a ser paralela, ya, paralela, fíjate. Este es el eje X, paralelo al plano. Y nuestro eje Y va a ir ahí donde está la normal y de donde sale el peso, así, ya, ahí, así. Entonces, nuestro plano, lo trazamos de esa forma en el plano inclinado para ahora hacer lo siguiente. Mira, dijimos que este es el eje X, vuelvo a dibujar el eje X, y por aquí el eje Y. A ver, ¿qué va a pasar? Que esas fuerzas que están acá en el plano, X, Y, los voy a traer aquí, porque siempre estamos acostumbrados a trabajar en este plano mirándolo de esta manera. Si lo hago acá, quizás te pueda confundir. A ver, vamos con la normal. La normal está en el eje Y. Recuerda que este es el eje Y. Este es el eje X. Entonces, la normal lo puedo llevar aquí arriba. Lo puedo dibujar aquí arriba, la normal. Ahí está la normal. La fuerza de rozamiento cinético, lo de color verde, también está en el eje X. Lo puedo dibujar aquí. Aquí. Fuerza de rozamiento cinético, aquí. FK. Y el peso, fíjate que el peso ya no está ni en el eje X ni en el eje Y. Estaría lo que viene a ser en el cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Y más o menos lo dibujaría así. ¿Ya? Le correspondería eso de ahí que es el 10M. Y recordemos que el ángulo que forma la normal con el peso siempre es el ángulo del plano inclinado. Este ángulo θ es 37 grados. Entonces, la normal con el peso hace un ángulo de 37 grados. Este ángulo de 37 grados corresponde acá, porque la normal está en el eje Y y el peso está aquí. Aquí corresponde 37 grados. Muy bien. ¿Qué hacemos? Lo que hicimos
En el problema 2, si no me equivoco, ¿sí? Acá. Cuando tenemos fuerzas inclinadas que no están ni en el eje X ni en el eje Y, lo descomponemos. Eso mismo vamos a hacer acá. Descomponemos el peso en dos vectores, uno en el eje X y el otro en el eje Y. ¿Listo? Entonces, uno aquí en el eje X y el otro en el eje Y, recordando que aquí se forma un paralelogramo que viene a ser un rectángulo. Descomposición rectangular. Y nuevamente nos encontramos con el triángulo de 37 grados. El peso sería como 10m, que corresponde a 5K. Aquí, 5K es como 10. 5K es como 10 y K vale 2. A 37 se opone 3K, 3 por 2 sería 6m, perdón, 6m. Y este cateto adyacente sería el opuesto a 53, sería 4K, sería 8m. Listo. Ahora sí. Aquí, nuevamente. Ahora sí, miramos aquí y decimos suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. Hacia arriba, la normal. Hacia abajo, la componente 8m igual a 0. La normal va a ser igual a 8m. Horizontalmente, ¿no? En el dirección del plano inclinado, segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Horizontalmente, en la dirección y en el sentido del movimiento del bloque, sería la componente 6m, ¿no? 6m, porque la fuerza de rozamiento cinético va contrario, sería 6m, menos la fuerza de rozamiento cinético, igual a la masa del bloque, que es m, por la aceleración. Ah, una vez que teníamos la normal, podíamos hallar la fuerza de rozamiento cinético. Sería el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Fuerza de rozamiento cinético, coeficiente 1/2 por 8m. 4m de la fuerza de rozamiento cinético. Por lo tanto, tendría 6m, ya reemplazándolo aquí, menos 4m igual a m por la aceleración. 6m menos 4m sería 2m, igual a m por la aceleración. Cancelamos la m con la m, simplificamos y nos queda que la aceleración de este bloque que está cayendo en ese plano inclinado es de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, hemos resuelto el problema 12 de un bloque que cae sobre un plano inclinado. Problema 14. Dice, un borrador de pizarra es presionado perpendicularmente a una pizarra vertical. Bueno, supongamos que esta es la pared vertical y es un borrador que se va a presionar. Suponer que aquí tenemos el borrador que se está presionando sobre la pared vertical. Hay un coeficiente estático de fricción que es 0,3 y el peso del borrador es de 30 newton. La fuerza de presión necesaria para mantener el borrador en reposo es A. Wow. El, el, el borrador está en reposo. Fuerza, no sabemos, esta es la fuerza que quiero saber. ¿Con cuánto presionarla para que esté en reposo? Bueno, la fuerza de fricción tendríamos que dibujarla, ya que este bloque tendería a caer, porque si disminuye la fuerza que se le está aplicando, el borrador va a caer. Entonces, estamos hablando de una fuerza de rozamiento estático, está en reposo. La normal es la reacción de la pared al borrador y el peso del bloque que no le hemos dibujado. El peso del bloque no lo hemos dibujado y el peso lo vamos a dejar por aquí. Peso del bloque W es un borrador de ¿cuánto? 30 newton de peso.
Pero ojo con este problemita, no corresponde a dinámica, cuidado, no hay dinámica aquí porque el cuerpo está en reposo y cuando está en reposo, tema anterior, equilibrio, la suma de fuerzas tanto en el eje X y la suma de fuerzas tanto en el eje Y es igual a cero. No hay aceleración aquí, el bloque está en reposo. Siendo así, entonces, pues aquí, suma de fuerza en el eje X, la normal menos la fuerza que se está presionando es igual a cero, entonces la fuerza que voy a calcular tiene el valor de la normal. ¿Listo? Esto hay que buscar la normal para encontrar el peso. Esto ya sería la expresión 1. Suma de fuerzas en el eje Y igual a cero. Fuerza de rozamiento estático arriba menos peso abajo, 30 newton, igual a cero. La fuerza de rozamiento estático es igual a 30 newton. Pero la fuerza de rozamiento estático es el coeficiente de rozamiento estático por la normal, 30 newton. Pero el coeficiente de rozamiento estático me han dado que es 0,3, multiplicado por la normal igual a 30 newton. ¿Cuánto resulta la normal? 30 newton entre 0,3. 30 entre 0,3 resulta 100. 100 newton. Ese es el valor de la normal. Por lo tanto, reemplazando en 1, tendría aquí en 1 que la fuerza que estoy buscando con la que presionar el borrador para que esté en reposo toma el valor de la normal que es 100 newton. Y esa sería la respuesta, letra A. No hay equilibrio, perdón, no hay aceleración, el bloque no se está moviendo, está en reposo, por lo tanto aquí no aparece la segunda ley, no hay segunda ley de Newton, no cumpliría. Y este problema 15, que presenta un resortito por aquí, nos dice, el bloque de la figura tiene una masa de 5 kilogramos. La constante del resorte es de 200 newton por metro. El máximo estiramiento que se puede dar al resorte sin que el bloque se mueva es de 20 centímetros. El coeficiente de fricción estático entre el bloque y el piso es, vamos a ver cuánto es, el coeficiente de fricción. Muy bien, entonces, haciéndole el diagrama de cuerpo libre a este bloque, tendríamos las fuerzas que actúan serían el peso del bloque. ¿Cuánto sería el peso del bloque? 5 gramos, 5 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, 50 newton. Se está jalando con una fuerza, con un resorte, entonces ahí hay una fuerza elástica, ¿ya? La fuerza elástica, acá tenemos que recordar la ley de Hooke, fuerza elástica, entonces esa fuerza es una fuerza elástica. Como hay coeficiente de rozamiento, que es lo que voy a encontrar, hay coeficiente de rozamiento de fricción estática, ¿sí? Entonces aquí el bloque presenta una fuerza de rozamiento estática, fuerza de rozamiento estática. ¿Por qué estática? Dice estático, pero dice el máximo estiramiento que se puede dar al resorte sin que el bloque se mueva. De nuevo, es un problema en el que el bloque no se está moviendo, está en reposo, ¿no? Igual que acá, reposo, reposo y equilibrio. Y en equilibrio, las dos sumatorias de las fuerzas en X y en Y es igual a cero. Lo mismo va a pasar acá, reposo, equilibrio. El reposo es un estado de equilibrio donde la suma de fuerzas, no todas las fuerzas se anulan. Bien, entonces la suma de todas las fuerzas es cero. ¿Qué nos faltaría aquí? La normal, la normal, la normal, y creo que son todas las fuerzas que van a actuar. Muy bien. Primero, fuerza elástica, ley de Hooke. La ley de Hooke referida a la fuerza elástica era igual a la constante de elasticidad por la elongación, por el estiramiento. Y esta fuerza elástica entonces va a ser igual a la constante que está por aquí. La constante, aquí está, la constante del resorte es 200 newton por metro, 200 newton sobre metro, por X. X es lo que se llega a estirar.
le llaman elongación, el estiramiento que puede soportar el resorte. En este caso, el máximo estiramiento es de 20 centímetros. 20 centímetros es entre 100, ya que un metro tiene 100 centímetros, sería 0,2 metros. 0,20 metros, 0,2 metros. Entonces sería 0,2 metros. Cancelamos los metros y tenemos que la fuerza elástica es de 20 por 0,2 sería 4 newton. Entonces, esta fuerza es de 4 newton. Entonces, de nuevo, en equilibrio, suma de fuerzas en el eje X igual a 0, fuerza elástica a la derecha menos la fuerza de rozamiento estático es igual a 0, por lo que de aquí la fuerza elástica, que es 4 newton, pasa a ser igual a la fuerza de rozamiento estático. Suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. La normal se equilibra con el peso, la normal toma el valor de 50 newton. Pero recordemos que la fuerza de rozamiento estático es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Por lo que reemplazando tendríamos 4 newton igual al coeficiente de rozamiento estático, que es lo que estoy buscando, por la normal que es 50 newton. 50 newton. Muy bien. Entonces tendríamos dividiendo, a ver, tendríamos 4 newton entre 50 newton, igual coeficiente de rozamiento estático. Esto nos saldría 0,8, saldría 0,08. Y no hay respuesta con 0,08. A ver, veamos. Veamos. Ley de Hooke, 20. El coeficiente de rozamiento, perdón, el coeficiente del resorte. La constante de resorte no era 20, era 200. Por lo tanto, aquí sería 40. Ahora sí tiene sentido esto con las respuestas. Y acá tendríamos 40 entre 50. 40 entre 50, si vamos 0. Quedaría entonces 4 quintos, por lo que el coeficiente de rozamiento cinético sería igual a 0,8. Y no tiene unidades ya que los newtons se simplifican con los newtons. La respuesta es la letra B. Y eso ha sido todo lo trabajado en esta oportunidad. Gracias.